Dicen que hay gestos que no This is cambian el mundo unacceptable. entero, I pero cambian por specifically asked completo for el no mundo de una onions, sola and persona. yet here we are again. Y, a This veces, is eso es unacceptable. suficiente. I specifically asked Esta for no no es la historia onions, de un and héroe yet here famoso, we are ni again. de una gran empresa, This is ni de un unacceptable. milagro I espectacular. specifically asked for no Es la onions, historia de una and yet mesera here we are sencilla, again. una mujer que casi nadie miraba dos veces, hasta que, en el día más difícil de su vida, decidió tratar con amor a alguien que todos los demás ignoraban. Una madre sorda que entró sola en un restaurante. Lo que ella no sabía era que ese pequeño acto de bondad la llevaría a un encuentro que muchos llamarían casual, pero que, en el fondo, parecía perfectamente preparado. Porque mientras algunos miden la riqueza en dinero, casas y autos, hay que mesurar que la verdadera riqueza se revela cuando nadie está mirando. ¿Qué harías tú si un desconocido, sin poder escuchar tu voz, necesitara que alguien la cuidara aunque fuera por unos minutos? ¿Te acercarías o mirarías hacia otro lado como si no fuera asunto tuyo? Esa respuesta, que la mayoría da sin pensar, fue la semilla de algo que cambiaría la vida de nuestra protagonista para siempre. Te invito a quedarte hasta el final de esta historia. No porque necesites saber qué hace un millonario en medio de todo esto, sino porque hay algo en esta historia que quizá toque el reflejo de tus propias heridas, tus propias dudas, tus propios gestos que nadie vio. Y si relatos como este hablan a tu corazón, te invito a suscribirte al canal y acompañarnos en más historias que no solo se escuchan, se sienten. El turno de la mañana había comenzado como casi todos, con el sonido de los platos chocando en la cocina, el olor a café recién hecho llenando el aire y la sensación de cansancio instalada en el cuerpo de Elena incluso antes de que el reloj marcara las 8. Llevaba años trabajando como mesera en aquel restaurante de barrio, un lugar ni demasiado elegante ni demasiado pobre, ese punto intermedio en el que la gente entra sin miedo pero tampoco con expectativas. Para muchos clientes, ella era la chica del delantal, la que trae el menú, la que sonríe aunque se le vea el cansancio en los ojos. Para ella misma, a veces, también era solo eso, alguien que sirve, que escucha pedidos, que recoge migas y que intenta no pensar demasiado en todo lo que le falta cuando llega a casa y el silencio la recibe. Sin embargo, aquel día no era un día cualquiera. Mientras acomodaba las mesas y revisaba que cada servilleta estuviera bien doblada, Elena sentía un peso extraño en el pecho, como si la tristeza hubiera decidido mudarse ahí de forma permanente. La noche anterior había discutido con el casero por el retraso en el alquiler, había revisado una y otra vez su cuenta bancaria y había comprobado que, aunque trabajara horas extra, el dinero seguía sin alcanzar. No era solo el cansancio físico, sino esa sensación de estar siempre al borde, sosteniéndose con hilos invisibles que podían romperse en cualquier momento. Aún así, cuando el primer cliente entró y le dijo buenos días, ella respondió con una sonrisa automática, esa que había practicado sin espejo y sin testigos. En la cocina, el chef gritaba órdenes como de costumbre, los ayudantes se movían de un lado a otro, los pedidos se acumulaban en la barra y el viejo reloj de pared avanzaba con una calma que parecía casi cruel. Elena conocía de memoria los ritmos del restaurante, el inicio lento de la mañana, el caos del mediodía, la calma tensa de media tarde, el cansancio espeso de la noche. Ese día, además, el dueño le había advertido que quizá tendrían más movimiento porque se acercaban fechas especiales, la gente salía más, comía fuera, celebraba. Para ella, sin embargo, la palabra celebrar quedaba muy lejos de su realidad. ¿Celebrar qué? ¿El hecho de seguir pagando cuentas que parecían multiplicarse solas? Mientras limpiaba la barra por enésima vez, sus pensamientos se escaparon hacia su vida fuera de aquel lugar. Recordó la llamada de su madre la semana anterior, preguntándole si iría de visita para las fiestas, y como había titubeado antes de responder que vería si podía, sabiendo en secreto que no tenía dinero para el viaje. Recordó también a su hermana menor, que una vez le dijo en tono medio en broma, medio en serio, que Elena parecía vivir para los demás, siempre sirviendo mesas, escuchando problemas ajenos, adaptándose a horarios que nadie quería. Había algo de verdad en esa frase y, aunque no lo admitiera en voz alta, a veces se preguntaba si alguien,
algún día, la serviría a ella con el mismo cuidado con el que ella servía a los demás. A pesar de todo, Elena tenía una cualidad que la hacía distinta sin que ella lo notara: era capaz de mirar a la gente más allá del pedido que hacían. No veía solo un café con leche, un menú del día o un plato extra de pan, veía manos temblorosas, miradas apuradas, silencios incómodos entre parejas, sonrisas forzadas en familias que querían parecer felices. Esa capacidad de leer lo que no se decía era tanto una bendición como una condena, porque la hacía empatizar con dolores que no eran suyos, pero que sentía como si lo fueran. Y, aún así, pocas veces alguien se detenía a preguntarle cómo estaba ella. Esa mañana, mientras colocaba cubiertos en una mesa cerca de la ventana, escuchó a dos clientes habituales conversar sobre el mismo tema de siempre: negocios, inversiones. Números que a ella le sonaban tan lejanos como otro idioma. Uno de ellos se quejaba porque el mercado no estaba como antes, mientras revisaba en su teléfono una cartera de acciones que valía más que todo lo que Elena había ganado en toda su vida. Por un momento, sintió una punzada de rabia silenciosa, no por la riqueza ajena, sino por la abrumadora sensación de desigualdad que la rodeaba diariamente. Pero respiró hondo y se obligó a concentrarse en lo que siempre podía controlar: la forma en que trataba a cada persona que se sentaba en una de sus mesas. El dueño del restaurante pasó a su lado apurado, ajustándose la corbata y murmurando algo sobre un posible crítico gastronómico que podría aparecer en cualquier momento. O quizá un cliente importante que no podía ser mal atendido. Elena escuchó sus palabras con la atención suficiente para saber que, una vez más, se esperaba de ella perfección silenciosa: nada de errores, nada de retrasos, nada de explicaciones. Estaba acostumbrada a ese nivel de exigencia y, aunque a veces le dolía, había desarrollado una especie de coraza suave: aguantaba, asentía, sonreía. Pero en el fondo, había días en los que le gustaría que alguien también se preocupara por ella con ese mismo nivel de detalle. Al filo del mediodía, las mesas comenzaron a llenarse. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el sonido de los platos, los cubiertos, la máquina de café, las órdenes de la cocina y los pasos rápidos de los meseros. Entre bandejas, notas y cuentas, Elena apenas tenía tiempo para respirar. Sin embargo, incluso en medio de esa vorágine, seguía notando pequeñas cosas: un hombre que miraba el reloj insistentemente, una mujer que jugaba nerviosa con su servilleta, un adolescente que evitaba el contacto visual con su padre. A ella, esos detalles no le pasaban desapercibidos. Tal vez porque, de alguna manera, veía en los demás reflejos de sus propias inquietudes. En un momento de calma relativa, mientras esperaba que saliera un pedido, se apoyó discretamente en la barra y dejó que su mirada se perdiera en el exterior del restaurante. A través del vidrio del ventanal, veía a la gente pasar con bolsas de compras, abrigos apretados por el frío, bufandas coloridas, risas que quedaban atrás tan rápido como habían surgido. Su mundo, en cambio, estaba confinado a aquel espacio de mesas numeradas, sillas de metal y un menú que se repetía día tras día. Se preguntó, no por primera vez, si era ese el lugar donde su vida entera se quedaría, si habría algo más allá de servir platos y agradecer propinas con una sonrisa educada. Sin embargo, había algo que, incluso en sus días más oscuros, Elena no parecía perder del todo: la disposición a ser amable. No una amabilidad fingida, sino una que nacía del simple hecho de saber que todo el mundo carga algo que no muestra. Tal vez por eso, incluso cuando el dolor la apretaba por dentro, se negaba a tratar mal a alguien. Había aprendido, a fuerza de golpes, que una palabra brusca puede empeorar un día ya difícil, y que un gesto pequeño, un "cómo está", un "no se preocupe", tómese su tiempo, a veces pueden sostener a alguien que está a punto de desmoronarse. Mientras recogía los platos de una mesa que acababa de desocuparse, sintió una punzada en la espalda y pensó por un segundo en sentarse, aunque fuera un minuto. Pero el timbre de la cocina sonó de nuevo, anunciando otro pedido listo, y su cuerpo reaccionó por costumbre antes de que su mente pudiera quejarse.
tomó la bandeja, acomodó los platos con precisión y se dirigió hacia la mesa correspondiente. Un paso, luego otro, y otro. Así parecía su vida, una sucesión de pasos que la llevaban siempre al mismo lugar. Lo que Elena no sabía era que, en cuestión de horas, una sola persona que entraría por esa puerta estaba a punto de cambiar para siempre la forma en que ella se veía a sí misma. Y fue justo cuando pensaba que el día sería igual que todos, que la puerta del restaurante se abrió de una manera distinta. No fue el golpe fuerte de alguien con prisa, ni la entrada ruidosa de un grupo de amigos. Fue una presencia silenciosa, casi tímida, que hizo que el murmullo del salón se volviera un poco más lejano. Elena, sin saber por qué, levantó la mirada hacia la entrada. No podía imaginarlo todavía, pero ese momento, aparentemente insignificante, sería el primer hilo de una historia que nadie en ese restaurante olvidaría. La puerta del restaurante se abrió con un sonido suave, casi imperceptible, pero suficiente para llamar la atención de Elena, que en ese instante estaba acomodando unas tazas limpias en la estantería. No fue el tipo de entrada que acostumbraba a ver, no hubo pasos apresurados, ni conversaciones animadas, ni el típico gesto de quien busca rápidamente una mesa. En su lugar, una mujer mayor, de cabello cuidadosamente recogido y un abrigo elegante pero sencillo, dio un paso adentro como si temiera molestar. Como si su presencia necesitara pedir permiso para existir en aquel espacio lleno de voces y movimiento. Desde el primer momento, Elena notó algo distinto en ella, un tipo de delicadeza que no nacía del lujo, sino de la vulnerabilidad. Era como si esa mujer cargara en sus hombros un silencio demasiado pesado para llevar sola. La mujer dio unos pasos lentos, mirando alrededor con cierta confusión. Sus ojos, aunque amables, se movían con una inquietud contenida, como si buscara algo que no sabía nombrar o como si la atmósfera ruidosa la desconcertara más de lo habitual. Elena observó que, aunque sus labios se movían levemente, no emitía ningún sonido. Fue ahí cuando notó un detalle clave, los pequeños audífonos casi invisibles detrás de sus orejas. Reconoció ese gesto, la forma en que la mujer fruncía el ceño al ver a los demás hablar sin lograr seguir el ritmo. Era la expresión de quien vive en un mundo donde los sonidos no siempre llegan, o llegan desordenados, como ecos que se pierden antes de poder entenderlos. Algunos clientes miraron a la mujer con curiosidad, otros con indiferencia, pero nadie se levantó para ayudarla. Fue entonces cuando Elena sintió ese impulso que también conocía dentro de sí, esa sensación que le decía que había alguien frente a ella necesitando algo más que un menú. Dejó la bandeja que tenía en las manos, respiró hondo para ordenar su mente y se acercó con paso tranquilo. No quería asustar a la mujer, pero tampoco quería dejarla sola en aquella situación incómoda. Se inclinó levemente, mostrando una sonrisa cálida, y pronunció un buenas tardes que la mujer, claramente, no escuchó. En lugar de repetir la frase, Elena optó por algo más humano, tocó suavemente el borde de la mesa cercana y esperó a que la mujer la mirara. Cuando sus miradas se encontraron, Elena levantó la mano en un saludo lento y claro. La mujer pareció relajarse un poco, como si ese simple gesto le diera permiso de sentirse segura. Con un movimiento delicado de su cabeza, la mesera señaló una mesa disponible, invitándola a sentarse. La mujer comprendió y asintió, caminando hacia el lugar indicado con pasos cuidadosos, como quien no está acostumbrado a transitar espacios llenos de estímulos. Elena se apresuró a traerle un vaso de agua y un menú, pero al llegar notó que la mujer no lo tomaba. Miraba la carta sin realmente leerla, como si las letras fueran demasiado pequeñas o demasiado ajenas para significar algo. Elena, recordando a un cliente sordo que había atendido años atrás, tomó una decisión simple pero poderosa, sacó una libreta y un bolígrafo que llevaba en el bolsillo del delantal y escribió en letras grandes y claras. ¿Necesita ayuda para elegir su comida? Luego giró la libreta hacia la mujer. La reacción fue inmediata y profundamente conmovedora. Los ojos de la mujer se humedecieron apenas, no con tristeza, sino con alivio. Señaló el mensaje, luego a Elena,
y finalmente llevó una mano a su pecho en un gesto universal de agradecimiento sincero. Después tomó el bolígrafo con manos ligeramente temblorosas y escribió con letra torpe pero firme: «Gracias por ser tan amable». Elena sintió un nudo inesperado en la garganta al leer esas palabras. No era la primera vez que recibía un gracias, pero aquel parecía distinto, más necesario, más profundo. Con paciencia infinita, Elena comenzó a explicarle las opciones del menú usando gestos y dibujos simples que improvisaba en la libreta. Hacía pequeñas ilustraciones del plato del día, del tamaño de las porciones, incluso de la temperatura del té o del café, logrando que la mujer sonriera con la inocente sorpresa de quien hacía tiempo no recibía un trato tan considerado. Los clientes cercanos empezaron a notar la escena, algunos con un respeto silencioso, otros con una fascinación casi infantil ante la ternura de aquel intercambio. Cuando la mujer finalmente escogió su plato, Elena llevó la orden a la cocina y regresó para asegurarse de que se sintiera acompañada mientras esperaba. Se quedó de pie a su lado unos segundos, sin presionarla, sin invadirla, solo asegurándose de que supiera que no estaba sola. La mujer, entonces, llevó su mano a la muñeca de Elena y la apretó levemente, como si quisiera decir algo que las palabras no podían traducir. Ese gesto, tan pequeño, tan íntimo, quedó grabado en el corazón de la mesera sin que ella supiera aún por qué. Mientras volvía a atender otras mesas, Elena miraba de reojo a la mujer sorda, asegurándose de que nada le faltara. Había algo en ella que la conmovía de una forma que no sabía explicar, una mezcla de fragilidad y dignidad, de silencio y peso emocional. La mujer, por su parte, seguía observando el restaurante con una expresión suave, como alguien que contempla un mundo al que pertenece a medias. Era evidente que estaba acostumbrada a leer más gestos que sonidos. Elena no lo sabía aún, pero esa mujer no había entrado en el restaurante por casualidad. No era una cliente más. No era simplemente una madre mayor intentando almorzar. Su presencia estaba a punto de desencadenar una cadena de acontecimientos que transformarían por completo la vida de la mesera humilde. Y ese cambio comenzaría, precisamente, con el acto más simple: haberla visto. Haberla notado. Haberle ofrecido un trato que la mayoría pasa por alto cuando se cruza con alguien cuyo silencio pesa más que sus palabras. Y así, mientras la tarde avanzaba y los platos salían de la cocina, la historia que unía a esas dos mujeres recién empezaba a tomar forma. Una historia silenciosa, tierna e inesperada, que pronto sería interrumpida por la llegada de alguien que alteraría todo, el hijo millonario que buscaba desesperadamente a su madre. A medida que la mujer sorda esperaba su comida, Elena sintió un impulso que pocas veces había experimentado, el deseo de quedarse un poco más a su lado, no para cumplir con su trabajo, sino porque algo en el semblante de aquella señora le despertaba una mezcla de ternura y protección. Había una fragilidad allí, una vulnerabilidad tan visible que era imposible ignorarla. Mientras limpiaba una mesa cercana, Elena notó que la mujer intentaba observar las conversaciones a su alrededor, siguiendo el movimiento de los labios de quienes hablaban, como si quisiera adivinar el contenido de cada diálogo. El contraste entre su silencio interior y el bullicio del restaurante parecía envolverla en una burbuja distinta al resto del mundo. Fue entonces cuando Elena decidió acercarse nuevamente, no por obligación, sino por humanidad. Al llegar junto a la mujer, Elena devolvió la libreta a sus manos y escribió con una calidez sincera: «Estoy aquí si necesita algo. No tenga pena en decirme». La mujer leyó el mensaje despacio, como si cada palabra fuera un regalo inesperado. Sus ojos se suavizaron, y con un temblor en los dedos, escribió una respuesta: «A veces es difícil, pero usted lo hace más fácil». Elena leyó aquella frase con un nudo en la garganta, porque allí, en esas pocas palabras, había una historia que ella no conocía, una vida entera de silencios que no podía imaginar. La mujer no pedía compasión, solo un poco de comprensión, un rincón de mundo donde no tuviera que luchar para ser vista.
Elena decidió entonces hacer algo que no había intentado desde que aprendió algunas frases básicas para un viejo vecino sordo que vivía en su edificio años atrás. Conmovida por la situación, levantó sus manos y formó con torpeza un par de señas que recordaba, ¿está bien? La mujer abrió los ojos sorprendida, como si el gesto fuera una luz inesperada en medio del ruido. Aunque Elena no manejaba la lengua de señas con fluidez, ese intento sincero bastó para que la mujer soltara una sonrisa tan dulce que parecía iluminar su rostro entero. Con movimientos lentos, ella respondió con señas más claras, sí. Gracias. Y aunque Elena no entendió cada detalle, comprendió la emoción detrás del mensaje. La conexión entre ambas era silenciosa, pero profunda. Elena señalaba suavemente los platos que pasaban, describiéndolos con señas improvisadas o dibujos rápidos en la libreta. La mujer reía discretamente ante los dibujos torpes pero creativos que la mesera hacía, una taza que parecía un huevo, un plato que parecía un sombrero, un pez que tenía más patas que aletas. No importaba la precisión, lo que importaba era la intención. Y en esa intención, Elena estaba dándole a aquella mujer algo que no siempre recibía, tiempo, paciencia y una presencia auténtica. Mientras la comida se preparaba en la cocina, la mujer tomó la libreta y escribió algo inesperado, siempre es así de amable con todos. Elena sonrió, un poco avergonzada, y respondió, intento serlo. Nunca sé por lo que alguien está pasando. La mujer tocó con delicadeza la frase con la punta de sus dedos, como si esa filosofía de vida la conmoviera de forma especial. Luego escribió, mi hijo dice que la gente buena ya casi no existe, pero creo que se equivoca. Al leer esto, Elena sintió que el corazón le latía distinto. No acostumbraba a recibir elogios de ese tipo, los clientes solían elogiar la comida o el servicio, pero no su esencia. Y descubrir que alguien veía bondad en ella era un regalo que no esperaba recibir aquella tarde. Cuando al fin llegó el plato de sopa que la mujer había pedido, Elena lo dejó frente a ella con un gesto amable y escribió, está caliente. Tenga cuidado. Si quiere otro plato, me avisa. La mujer asintió agradecida, pero antes de comer tomó nuevamente el bolígrafo y añadió, hace mucho que nadie se toma el tiempo de hablar conmigo así. Elena sintió el peso de esas palabras como una caricia y una herida al mismo tiempo. ¿Cómo podía ser que una persona tan dulce, tan frágil, tan educada, pasara desapercibida para el mundo? ¿Cuántas veces esa mujer se habría sentado sola en otros restaurantes sin que nadie notara su necesidad de algo tan simple como atención humana? Mientras ella comía lentamente, Elena permaneció cerca, atendiendo otras mesas pero volviendo cada tanto para asegurarse de que se sintiera bien. En uno de esos momentos, la mujer señaló la ventana y escribió, mi hijo viene por mí. A veces se preocupa demasiado. Elena sonrió al leer eso, imaginando a un hombre atento, amable, quizá un poco controlador, pero profundamente preocupado por su madre. No había manera de que supiera que la persona que estaba a punto de entrar por esa puerta cambiaría su vida. Los minutos pasaron en una calma cálida, y el restaurante empezó a llenarse nuevamente con el ruido habitual de cubiertos, conversaciones y pasos. A pesar del caos creciente, Elena siempre encontraba una excusa para volver a la mesa de la mujer sorda, acomodar el vaso, retirar una servilleta, preguntar si quería postre. La mujer lo notaba y sonreía con una gratitud silenciosa, como si el gesto de esa joven mesera hubiera sido un rayo de luz en un día particularmente oscuro. Fue en uno de esos regresos cuando la mujer, con un gesto tembloroso, tocó el dorso de la mano de Elena. Luego escribió, es usted muy especial. Elena quiso responder algo que estuviera a la altura, pero ninguna palabra parecía suficiente. Colocó una mano sobre su pecho y luego sobre la mesa, en un gesto de agradecimiento profundo, esperando que la mujer entendiera lo que su voz no alcanzaba a explicar. Y la mujer entendió. Porque algunas emociones no necesitan sonido. Entonces, de repente, la expresión de la mujer cambió. Su mirada se levantó, fija en la puerta del restaurante. Fue un segundo apenas,
pero fue suficiente para que Elena notara que algo importante estaba por suceder. Porque la mujer comenzó a escribir algo más, algo que parecía urgente, pero antes de que pudiera terminar, la puerta se abrió de golpe y un hombre entró apresurado, buscando con los ojos una figura muy específica. Y fue en ese instante cargado de tensión y destino, cuando la vida de Elena empezó a cambiar sin que ella lo supiera. Mientras la mujer sorda terminaba los últimos sorbos de su sopa, Elena notó cómo algunos clientes comenzaban a fijarse en la escena de una manera distinta. No era común ver una interacción así, tan delicada y cargada de humanidad en un espacio donde la gente solía entrar, comer rápido y marcharse sin detenerse a mirar a los demás. Los gestos cálidos de la mesera, los intercambios escritos en la libreta, la sonrisa tímida de la mujer, todo eso había generado una especie de calma alrededor de su mesa, como si un pequeño remanso de ternura hubiera brotado en medio del bullicio general. Incluso el dueño, que acostumbraba a enfadarse por cualquier distracción, se detuvo unos segundos para observar la escena con un extraño aire de suavidad que raramente mostraba. Elena, sin darse cuenta, estaba creando un pequeño milagro cotidiano. Había algo especial en la forma en que se inclinaba para entender los gestos de la mujer, en la forma en que escribía lentamente para que pudiera leer sin esfuerzo, en la paciencia con la que esperaba su respuesta. La mujer, por su parte, parecía rejuvenecer con cada gesto amable. Cuando Elena le ofreció una pequeña taza de té caliente, sin cobrarle, solo porque pensó que podría ayudar a calentarle las manos. La mujer la miró con una ternura que solo se encuentra en quienes han vivido años de sentirse pasados por alto. Fue entonces cuando uno de los clientes, un hombre mayor que solía almorzar allí varias veces a la semana, se acercó discretamente a Elena mientras ella limpiaba una mesa cercana. No muchas personas se toman el tiempo de hacer eso, le dijo en voz baja, inclinándose hacia ella como si compartieran un secreto. Elena se sobresaltó un poco, no acostumbrada a recibir comentarios sobre su comportamiento. Solo estoy haciendo mi trabajo, respondió con modestia, pero el hombre negó con la cabeza. No, hija, estás haciendo mucho más. Sus palabras se quedaron suspendidas en el aire, cálidas y pesadas al mismo tiempo. La mujer sorda notó ese breve intercambio y levantó la mirada hacia Elena, como si entendiera que algo especial estaba sucediendo a su alrededor. Luego escribió, usted hace que este lugar se sienta seguro. Elena sintió un estremecimiento recorriéndole la espalda. No estaba acostumbrada a que la gente le dijera ese tipo de cosas. Para ella, el restaurante era solo un lugar de trabajo duro, un espacio donde sobrevivía día tras día. Pero saber que para alguien ese mismo espacio podía convertirse en un refugio gracias a su presencia, eso la conmovió de una forma inesperada. A medida que más clientes se daban cuenta de la relación entre Elena y la mujer sorda, el ambiente comenzó a cambiar lentamente. Algunos sonreían al verlas comunicarse, otros intercambiaban miradas cómplices, como si presenciaran algo bonito que no querían interrumpir. Una pareja joven incluso decidió dejar una propina para que Elena pudiera invitar un postre a la mujer, gesto que la mesera aceptó con humildad pero también con gratitud. Era como si una chispa de humanidad hubiera estallado y se estuviera extendiendo por todo el restaurante, tocando incluso a aquellos que habían llegado con prisas o malhumorados. La mujer sorda parecía más relajada, incluso alegre. Se permitía mirar a su alrededor sin la misma tensión inicial, observando el movimiento del salón como quien contempla una escena armoniosa. Elena, aprovechando un momento libre entre pedidos, se sentó brevemente a su lado, apenas unos segundos, para dibujarle en la libreta un pequeño corazón acompañado de las palabras, me alegra que esté aquí. La mujer llevó una mano a su pecho, emocionada, y respondió con una seña que Elena no conocía, pero cuyo significado intuía perfectamente, gratitud. Mientras la tarde seguía avanzando, la puerta del restaurante se abría y se cerraba constantemente, pero la presencia de la mujer sorda parecía impregnar el ambiente con una serenidad poco habitual. Incluso el sonido de los cubiertos y platos parecía más suave, menos agresivo.
Elena sentía que algo dentro de ella cambiaba también, que su día, que había comenzado pesado y frustrante, estaba adquiriendo un matiz distinto. Era como si aquel encuentro silencioso la estuviera devolviendo a su propia esencia, recordándole que su capacidad de cuidar no era una carga, sino un regalo. En un momento inesperado, la mujer tomó la libreta sin que Elena se lo ofreciera y escribió algo que la dejó inmóvil: gracias por mirarme. Muchas personas no lo hacen. Elena sintió que esas palabras se clavaban en su corazón como una verdad que ella misma también conocía. Porque, al final, ¿cuántas veces se había sentido invisible? ¿Cuántas veces había deseado que alguien la mirara de verdad, no como una mesera más, sino como una persona con sueños, miedos y heridas? Ver reflejada esa misma necesidad en los ojos de la mujer la conmovió tan profundamente que tuvo que respirar hondo para contener las lágrimas que amenazaban con salir. Luego llegó el gesto que cambiaría por completo la percepción de quienes estaban allí. Elena, conmovida por la vulnerabilidad de la mujer sorda, se inclinó y tomó sus manos entre las suyas. No fue un gesto exagerado, ni una acción que buscara atención. Fue simple, sincero, humano. Las manos de la mujer, frías y un poco temblorosas, se relajaron al contacto con las manos cálidas de la mesera. Ese gesto silencioso, cargado de un amor desinteresado que pocas veces se ve en público, provocó un silencio súbito en el restaurante. Como si todos, al mismo tiempo, hubieran dejado de hablar para contemplar aquella escena que parecía salida de una película. Fue un instante breve, pero suficiente para que el ambiente entero cambiara. Incluso el dueño, que observaba desde la barra, se quedó quieto, sorprendido por la intensidad del momento. La mujer sorda levantó una mirada llena de gratitud hacia Elena, mientras sus labios formaban una palabra que la mesera no alcanzó a escuchar, pero sí a sentir. Y justo en ese instante, cuando el restaurante parecía detenido en un cuadro de humanidad pura, la puerta se abrió y un hombre elegante, de traje costoso y expresión angustiada, entró con pasos rápidos, buscando desesperadamente a alguien. Su mirada se clavó en la mujer sorda al instante. Y todo estaba a punto de cambiar. El silencio que se había formado alrededor de la mesa se rompió abruptamente cuando la puerta del restaurante se abrió de golpe, dejando entrar una corriente de aire frío y una presencia que inmediatamente captó la atención de todos. Un hombre alto, de porte elegante y traje perfectamente ajustado, avanzó con pasos rápidos hacia el interior, mirando a su alrededor con una mezcla de desesperación y urgencia. Sus ojos oscuros recorrían cada mesa como quien busca algo que no puede permitirse perder. Elena lo observó desde la distancia y sintió un ligero estremecimiento. Había algo en su expresión que revelaba un profundo temor, el tipo de miedo que solo aparece cuando uno teme haber llegado demasiado tarde. El hombre tardó apenas unos segundos en encontrar lo que buscaba. La mirada se le iluminó, o tal vez se le quebró, al ver a la mujer sorda sentada tranquilamente, con la taza de té entre las manos. En ese instante, la tensión de su cuerpo se desmoronó como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Caminó hacia ella con pasos largos, urgentes, sin fijarse en nadie más. Elena, que estaba cerca, pudo ver cómo sus manos temblaban ligeramente mientras se agachaba para tomarlas de su madre. La mujer lo miró sorprendida, luego sonrió con esa ternura que solo una madre puede ofrecer después del temor. El hijo, sin controlarse, empezó a hablar rápido, demasiado rápido, moviendo los labios con ansiedad mientras sus manos trataban de reforzar las palabras: «Mamá, te estuve buscando por todas partes, saliste sin avisar. Me preocupaste tanto», pero la mujer, incapaz de escuchar el sonido de su voz, solo entendía la angustia en sus gestos. Elena, observando el intercambio, sintió algo extraño en el pecho. Una mezcla de compasión y tristeza al ver a un hombre acostumbrado al control perder el equilibrio emocional ante la posibilidad de haber perdido a su madre. La mujer, intentando tranquilizarlo, puso una mano sobre su rostro y lo acarició con la misma delicadeza con la que una madre calma a un niño. Luego señaló a Elena con un gesto firme, casi solemne. El hijo la miró, confundido al principio, hasta que entendió que la mujer quería decir algo con eso. Se volvió hacia la mesera,
con los ojos todavía vidriosos por la preocupación, y la observó por primera vez. Fue un gesto corto, pero suficiente para que él notara la libreta abierta sobre la mesa, los dibujos, los mensajes escritos con paciencia, los gestos gentiles que habían florecido allí antes de su llegada. Elena sintió la mirada del hombre como una ráfaga inesperada. No era una mirada de juicio ni de superioridad, aunque su apariencia sofisticada podía sugerir eso, era una mirada de alguien que reconoce, con asombro, que otra persona ha hecho algo profundamente valioso sin esperar nada a cambio. El hijo tragó saliva, claramente conmovido, y luego se inclinó hacia su madre intentando comprender qué quería comunicar. La mujer tomó la libreta y escribió con letras grandes para que él lo viera: ella me ayudó. Fue muy amable conmigo. Cuando él leyó esas palabras, el impacto fue visible. Cerró los ojos un momento, respiró profundamente, como si necesitara procesar lo que acababa de descubrir. Entonces, con un gesto cargado de emoción contenida, el hijo se dirigió a Elena. Gracias, dijo en un tono que pocas personas le habían escuchado usar, un tono humilde. De verdad, gracias por cuidar de ella. Elena, abrumada, sacudió la cabeza suavemente, intentando restarle importancia. No fue nada. Solo traté de ayudar. Pero él negó con firmeza. No, fue mucho. Más de lo que imaginas. Y en esa frase había una historia que aún no era visible para Elena, pero que empezaba a asomarse entre las sombras, la historia de un hijo que, a pesar de su riqueza y poder, llevaba un peso inmenso sobre los hombros al cuidar a una madre que vivía en un mundo parcialmente silencioso. La mujer, entre tanto, acariciaba la muñeca de Elena como si necesitara asegurarse de que aquella joven entendiera el valor de lo que había hecho. Entonces escribió algo más, esta vez más lento, más pensado: ella me miró. El hijo leyó el mensaje y sintió un golpe emocional en el pecho. Elena, confundida, no entendía la profundidad de esas palabras hasta que vio los ojos de la mujer brillar. En ellos había una verdad dolorosa, la de alguien que muchas veces había sido tratada como invisible, como una carga, como un obstáculo en un mundo que se mueve demasiado rápido para quienes necesitan un ritmo diferente. El hijo se quedó unos segundos en silencio, procesando todo, y luego se sentó frente a su madre, como si necesitara compartir el espacio con ambas mujeres para comprender completamente lo que estaba pasando. Miró alrededor y vio cómo el restaurante entero había observado la escena, algunos con respeto, otros con discreta admiración por la mesera que había hecho lo que muchos no habrían hecho: detenerse. Tomar tiempo. Mirar de verdad. Ayudar donde otros pasaban de largo. Fue entonces cuando el hombre respiró hondo, se volvió hacia Elena y dijo con una seriedad suave: muy pocas personas muestran este tipo de bondad hacia ella, o hacia cualquiera. Y aquellas palabras no eran un elogio vacío, eran el reconocimiento profundo de alguien que sabía perfectamente lo difícil que era encontrar comprensión en un mundo que rara vez se detiene a escuchar. Y aún menos a quienes no pueden oír. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Elena, era que aquel hombre no solo había llegado allí para recoger a su madre. Estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría completamente el rumbo de la vida de la mesera humilde. Una decisión que surgiría no del poder ni del dinero, sino de la gratitud más sincera que había sentido en mucho tiempo. Y así, mientras el silencio volvía a instalarse entre los tres, el destino comenzaba a girar de una manera que nadie en ese restaurante podría haber anticipado. Elena, todavía con la bandeja en las manos, observaba al hijo millonario con una mezcla de incomodidad y sorpresa. Aunque él había agradecido su ayuda, algo en su postura rígida, en la tensión acumulada en sus hombros y en la forma en que apretaba la mandíbula delataba que no estaba del todo tranquilo. La mujer sorda parecía relajada, incluso contenta, pero él seguía mirando alrededor como si buscara entender cómo su madre había terminado allí, sola, en un restaurante donde nadie parecía conocerla. Elena sintió que debía aclarar que la mujer había estado bien en todo momento, pero antes de que pudiera decir algo, el hombre habló con un tono más brusco del que pretendía: desde cuando está aquí,
¿cuánto tiempo llevas sola? Su voz no era agresiva, pero estaba cargada de preocupación, y eso lo hacía sonar más severo de lo que realmente era. Elena dio un pequeño paso atrás, sorprendida por el repentino cambio de tono. Llegó hace un rato, estaba tranquila, respondió con cuidado, intentando no sonar defensiva. Pero el hombre frunció el ceño, como si intentara procesar esa información desde un lugar donde la culpa y el miedo se mezclaban peligrosamente. La mujer sorda, sin poder escuchar lo que su hijo decía, lo miraba con una ternura trémula que revelaba que comprendía muy bien su angustia, aunque no pudiera oírla. Elena percibió ese contraste y sintió un pinchazo de empatía por ambos, por él, atrapado en el temor constante de perder a su madre, por ella, atrapada en un silencio que a veces la separaba del mundo, incluso de su propio hijo. El hombre volvió a mirar la libreta sobre la mesa, los dibujos y mensajes escritos con tanta dedicación. ¿Ella hizo todo esto?, preguntó, señalando los trazos. Elena asintió con suavidad. Él tomó la libreta con manos temblorosas, la recorrió con los ojos y notó los detalles que solo alguien realmente atento podía haber hecho, las letras grandes para que fueran fáciles de leer, los dibujos simples pero claros. Las preguntas escritas con cariño. Su expresión cambió por un instante, pero solo un instante. Luego volvió a la rigidez que parecía protegerlo de mostrar vulnerabilidad en público. Mi madre no debería estar sola, murmuró, más para sí mismo que para Elena. Fue entonces cuando surgió un malentendido inevitable. Un cliente en una mesa cercana, curioso por la escena, comentó en voz alta, qué descuido dejar sola a una mujer así. Aunque no iba dirigido al hijo, él lo escuchó perfectamente y su rostro se endureció. Elena vio cómo la culpa se convertía en defensividad en cuestión de segundos. No la dejo sola, respondió el hombre con un tono más frío del que pretendía. Yo cuido de ella. Pero la frase no salió como un acto de amor, salió como un acto de autojustificación. Algunos clientes lo miraron con una mezcla de juicio y confusión. Elena comprendió de inmediato lo que estaba a punto de pasar, el hombre sería malinterpretado como alguien insensible, cuando en realidad lo que lo dominaba era el terror de fallarle a su madre. Ella dio un paso adelante, interponiéndose suavemente entre él y las miradas ajenas, y dijo con calma, ella no estuvo sola ni un minuto. Solo necesitaba un poco de ayuda para leer el menú. Estuvo tranquila y segura. Su tono era tan sereno y seguro que el ambiente incómodo comenzó a disiparse. El hombre la miró sorprendido, como si no esperara que alguien lo defendiera de un juicio que él mismo temía más que cualquiera. La mujer, que había seguido la escena sin comprenderla del todo, tomó la libreta y escribió algo rápido antes de entregársela a su hijo, no te culpes. Estoy bien. Ella me cuidó. Él leyó el mensaje y sus ojos se llenaron de una emoción tan cruda que no pudo ocultarla. Se sentó lentamente, como si el peso de haber estado al borde de perder el control lo obligara a detenerse. Elena sintió compasión por él, veía en su mirada cansada que no era un hombre indiferente, sino alguien que cargaba demasiadas responsabilidades, demasiados miedos silenciosos que no sabía cómo expresar. Lo siento, dijo él de repente, mirando a Elena. No es mi intención sonar así. Solo me asusta la idea de que algo pueda pasarle. Elena, con una sonrisa suave, respondió, lo entiendo. Ella es afortunada de tener a alguien que la cuide así. La mujer sorda vio la interacción entre ellos y, aunque no podía oírla, entendió cada gesto, cada expresión. Levantó la mano y tocó el brazo de su hijo para tranquilizarlo, mientras con la otra señaló a Elena. Era su manera de decirle, ella también te está cuidando. Fue ahí cuando la revelación llegó. La mujer escribió en la libreta, no vine aquí por accidente. Elena la miró, confundida. El hijo frunció el ceño. La mujer añadió, con letra temblorosa pero firme, vine porque necesitaba ver si el mundo todavía tenía gente buena. Elena sintió un escalofrío.
El hijo la observó con ojos abiertos, sorprendido ante la sinceridad brutal de aquella declaración. Y entonces, la mujer escribió algo que los dejó sin aliento, y ella lo demostró. El hombre se quedó inmóvil, como si esas palabras le hubieran arrancado una verdad que no quería admitir, que su preocupación constante por su madre lo había llevado a ver amenazas en todos lados, excepto en los lugares donde realmente existía bondad. Miró a Elena de una manera distinta, como si la viera por primera vez. Y por un instante, hubo entre ellos un entendimiento silencioso, profundo, que no necesitó explicaciones. Pero la revelación más importante aún estaba por llegar. Porque la mujer, con un gesto sorprendente, tomó la mano de Elena y luego la de su hijo, y las juntó con suavidad. Luego escribió: los dos necesitan aprender a confiar. Elena sintió un vuelco en el estómago. El hijo también. Era como si aquella mujer, encerrada en un mundo silencioso, viera con más claridad que todos los presentes juntos. Y así, en medio de un restaurante lleno, una verdad simple y luminosa quedó expuesta: a veces, quienes viven rodeados de silencio escuchan mejor que nadie lo que realmente importa. El restaurante había recuperado su ritmo habitual, pero alrededor de la mesa de la mujer sorda aún flotaba una atmósfera distinta, como si el tiempo allí se moviera más lento, más consciente, más cargado de significado. Elena seguía de pie junto a ellos, aunque no sabía si debía retirarse o quedarse. Había algo en la mirada del hijo millonario que la mantenía allí, un brillo extraño que no era de reproche ni de superioridad, sino de profunda reflexión. Parecía estar viendo no solo lo que Elena había hecho por su madre, sino lo que él mismo no había podido hacer en mucho tiempo: detenerse, observar, escuchar sin sonido, sentir sin filtro. Y esa realización lo estremecía. Con un suspiro largo, como si algo dentro de él se rompiera o se liberara, el hombre se sentó frente a su madre y dejó caer las manos sobre la mesa, entrelazando los dedos con un gesto que delataba vulnerabilidad. Elena nunca hubiera imaginado que alguien de una posición tan alta, vestido con un traje impecable, pudiera parecer tan pequeño y tan humano al mismo tiempo. La mujer sorda le tocó la muñeca, intentando aliviar la tensión que veía en sus gestos, pero el hijo parecía atrapado en una mezcla de culpa y revelación. Finalmente levantó la vista hacia Elena, y lo que dijo la tomó completamente desprevenida. Gracias por cuidarla, y por recordarme algo que yo mismo estaba olvidando. Su voz era baja, casi rota, pero cargada de una sinceridad que no necesitaba ser exagerada para sentirse real. Elena parpadeó, intentando asimilar esa frase. Yo, no hice nada especial, respondió, como solía decir cada vez que alguien intentaba elogiarla. Pero él negó con un gesto serio. No. Sí lo hiciste. Hiciste algo que el dinero no puede comprar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, haciendo que algunos clientes cercanos levantaran la mirada, como si también necesitaran escucharlas. La mujer tomó entonces la libreta y escribió despacio: ella me trató como si fuera importante. El hijo leyó esas palabras y su rostro cambió de una forma que Elena jamás había visto en un extraño, un dolor profundo, casi infantil, mezclado con el reconocimiento de que había fallado sin querer. Agachó la cabeza y murmuró: lo siento. No era una disculpa hacia Elena, sino hacia su madre. Una disculpa por todos los momentos en los que, preocupado por el trabajo, por los negocios, por los compromisos, había olvidado la simplicidad de hacerla sentir vista. Fue en ese momento cuando ocurrió el gesto inesperado. El hombre sacó su billetera, y Elena pensó que estaba por dejar una propina exagerada o hacer algún gesto económico, como solían hacer los clientes adinerados cuando querían expresar gratitud sin profundizar en emociones. Pero para su sorpresa, no sacó dinero. En su lugar, tomó una tarjeta pequeña y la colocó frente a ella. Este es mi número personal, dijo, con un tono completamente distinto al que había usado antes. No porque espere que usted me llame por alguna razón, sino porque quiero ofrecerle algo que no podría ofrecer a cualquiera. Elena frunció el ceño, confundida.
Él continuó, necesito a alguien que pueda ayudarme a cuidar de mi madre cuando yo no estoy. Alguien que la trate con la paciencia, la calidez y el respeto que usted le dio hoy, sin saber quién era. La mesera sintió que el mundo se detenía alrededor de ella. ¿Un trabajo? ¿Él estaba ofreciéndole un trabajo? Pero no cualquier trabajo, uno que cambiaría por completo su vida, uno que no implicaría corretear entre mesas, ni soportar gritos en la cocina, ni vivir atrapada en horarios extenuantes. Un trabajo digno. Humano. Estable. Elena abrió la boca, pero no logró hablar. La sorpresa la dejó sin palabras. Yo, no sé qué decir, murmuró finalmente, con el corazón latiéndole con fuerza. El hombre esbozó una sonrisa suave, la primera desde que había entrado corriendo en el restaurante, y respondió, no tiene que decir nada ahora. Solo piense en ello. No lo propongo por lástima. Se lo propongo porque mi madre no sonríe así con nadie. Y porque yo no he visto a nadie hacer lo que usted hizo hoy, cuando nadie miraba. La mujer sorda sintió con entusiasmo, como si quisiera respaldar la oferta de su hijo. Tomó la libreta y escribió algo que hizo que a Elena se le humedecieran los ojos, confío en ti. 3 palabras. 3 palabras que derritieron cualquier resistencia que aún pudiera tener. Nadie, en mucho tiempo, le había dicho algo así. Confianza. Una palabra que parecía demasiado grande para alguien que había pasado años sintiendo que su vida no avanzaba hacia ninguna parte. Los clientes cercanos, al ver la escena, comenzaron a murmurar entre sí, pero no con sorpresa trivial, sino con una emoción sincera, como si todos hubieran sido testigos de un acontecimiento importante. De esos que parecen insignificantes desde fuera, pero que transforman la vida de quienes los viven. El dueño del restaurante, al darse cuenta de lo que ocurría, observó a Elena con una expresión que mezclaba nostalgia y orgullo, como quien entiende que está a punto de perder a una de sus mejores empleadas. Pero para algo mucho mejor. El millonario extendió la mano hacia Elena. No como un empresario que hace una oferta, sino como un ser humano que reconoce a otro. Gracias, dijo nuevamente. Elena la tomó, sintiendo que aquella mano no solo ofrecía un trabajo, sino una especie de puente hacia una vida nueva. Una vida más digna. Más valorada. Más vista. La mujer sorda colocó su mano encima de la de ellos, uniendo ambas con un gesto que parecía simbólico, casi sagrado. Y así, en medio de un restaurante lleno, con platos sonando y conversaciones dispersas, un acto de bondad silenciosa había desencadenado una oportunidad que ninguna de las 3 personas habría imaginado aquella mañana. Un gesto inesperado, nacido de una mirada, un dibujo, una taza de té, estaba a punto de redefinir el destino de Elena. Lo que ella no sabía era que ese gesto, por más grande que ya pareciera, no era el final. Era apenas el comienzo. Elena permaneció allí, con la mano todavía extendida y un temblor suave recorriéndole los dedos, como si su cuerpo no terminara de creer lo que acababa de suceder. El hijo millonario retiró la mano con respeto, pero no antes de que la mujer sorda volviera a apretarla con delicadeza, reforzando ese puente invisible que se había formado entre ellas. Elena sintió un calor inesperado en el pecho, una mezcla de gratitud, incredulidad y algo parecido a esperanza. No recordaba la última vez que alguien había confiado tanto en ella, ni que una oportunidad tan grande se hubiera presentado en su camino sin que ella la buscara o la persiguiera con desesperación. Era como si el destino, silencioso y paciente, hubiera esperado el momento correcto para revelarse. Los clientes comenzaron a retomar sus conversaciones, pero con un tono distinto, más suave, más cálido. Algunos miraban a Elena con una sonrisa discreta, reconociendo su bondad sin necesidad de palabras. Otros intercambiaban miradas significativas, conscientes de que habían presenciado algo extraordinario disfrazado de cotidiano. Elena se sintió abrumada por la energía del lugar, por la manera en que todo parecía envolverla en una luz que no sabía que merecía. Se llevó una mano al pecho, intentando estabilizar los latidos acelerados de su corazón.
Nunca había imaginado que un día tan común pudiera transformarse de una forma tan profunda. La mujer sorda tomó nuevamente la libreta y escribió despacio, como si quisiera que cada letra quedara grabada en el alma de la mesera: gracias por verme. Elena sintió que la garganta se le cerraba. Aquel mensaje, tan simple y tan dolorosamente honesto, la tocó en un nivel que no sabía que existía. Porque ella también llevaba años esperando ser vista. Años escondida detrás de una bandeja, detrás de turnos largos, detrás de un uniforme que parecía decir que su vida no tenía nada especial. Pero allí, frente a esa mujer que vivía en silencio, Elena comprendió que ambas compartían la misma herida, la necesidad de existir para alguien. El hijo, al ver a su madre escribir eso, se inclinó para leerlo y luego levantó la mirada hacia Elena con una expresión diferente a todas las anteriores. Había algo más que gratitud allí. Había reconocimiento, admiración, un respeto sincero que no provenía de una posición social, sino de la humanidad compartida. Mi madre no confía en mucha gente, dijo suavemente. Pero confía en usted. Y eso significa más de lo que puedo explicar. Elena sintió que las piernas le temblaban, y por un instante tuvo que apoyarse en la mesa para no perder el equilibrio emocional que apenas lograba mantener. El dueño del restaurante se acercó en ese momento, atraído por la intensidad de la escena. Con voz baja, preguntó: ¿todo bien por aquí? Pero al ver la expresión de Elena, la libreta en manos de la mujer sorda y la tarjeta del millonario sobre la mesa, entendió de inmediato lo que estaba pasando. Sus ojos se suavizaron con una mezcla de orgullo y resignación. Parece que te vas a otra parte, ¿no, Elena? Ella lo miró, sin saber qué responder. Era cierto. Una puerta nueva se había abierto frente a ella, pero la idea de dejar atrás el lugar que había sido su refugio y su tormento durante años le provocaba emociones encontradas. El hijo millonario, viendo su duda, añadió con gentileza: no quiero presionarla. Solo quiero que sepa que lo que hizo hoy, no es algo que se vea todos los días. Y que mi madre merece a alguien así cerca. Elena bajó la mirada, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus pestañas. La mujer sorda extendió su mano y tomó la suya, dándole un apretón suave pero firme, como si quisiera transmitirle fuerza a través del tacto. Ese gesto selló algo entre ellas que no podía explicarse con palabras. De repente, un aplauso suave comenzó a escucharse desde una mesa cercana. Luego otra. Y otra. En cuestión de segundos, gran parte del restaurante aplaudía discretamente, no de manera ruidosa ni invasiva, sino con un respeto profundo, celebrando un acto de bondad que había iluminado todo el lugar. Elena se llevó una mano al rostro, completamente abrumada por la emoción. Nunca en su vida había sido reconocida de esa manera. Nunca había sentido que su existencia tuviera un impacto tan real en la vida de alguien más. La mujer sorda sonreía, orgullosa de ella, y su hijo la miraba como si estuviera viendo una versión nueva y revelada de sí mismo. Cuando el aplauso disminuyó, el hijo se levantó y ofreció ayudar a su madre a ponerse de pie. Ella escribió un último mensaje en la libreta antes de que se fueran: espero verte de nuevo. Elena asintió, incapaz de decir nada, pero transmitiendo con los ojos todo lo que su voz no alcanzaba. El millonario hizo una leve reverencia con la cabeza, un gesto elegante y humilde al mismo tiempo, y dijo: piénselo, por favor. No se apresure. Mi madre estaría encantada, y yo también. Elena los observó alejarse hacia la salida, tomados del brazo, caminando más despacio de lo que habían entrado, como si la tensión del día se hubiera disuelto en un pozo profundo de alivio. El restaurante volvió a llenarse de sonidos, pero para Elena todo parecía más suave, más liviano, más lleno de significado. Sabía que su vida había cambiado. Que ya no podía volver a verse como la mesera invisible de siempre. Porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien había elegido verla. Y ese simple acto había encendido una luz que ya no se apagaría. Y así, mientras la tarde caía y el restaurante seguía su curso,
Elena sintió algo que había olvidado, esperanza. La sensación de que el mundo, con todas sus sombras y ruidos, todavía guardaba espacio para la bondad. Y que, a veces, un solo gesto podía cambiarlo todo. Cuando Elena vio a la mujer sorda y a su hijo alejarse del restaurante, no sabía aún que aquel momento marcaría un antes y un después en su vida. No entendía por completo por qué la habían elegido. No sabía qué caminos se abrirían después. Pero sentía, en lo más profundo del alma, que algo hermoso había comenzado. Porque a veces el destino no llega con estruendo. Llega con un cuaderno lleno de palabras silenciosas. Con una mano temblorosa que busca consuelo. Con una oportunidad inesperada nacida del corazón de alguien que simplemente fue visto. Elena descubrió ese día que el mundo todavía guarda espacios para la bondad. Que incluso en la rutina más dura, incluso en la soledad más pesada, existe un lugar donde un pequeño gesto puede convertirse en un milagro. Y que aquello que hacemos cuando nadie nos observa, es lo que realmente define quiénes somos. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si te recordó la fuerza inmensa que habita en lo cotidiano, te invito a dejar tu me gusta y a suscribirte al canal, porque aquí seguimos contando historias que abrazan, que curan y que nos recuerdan que nunca estamos tan solos como creemos. Gracias por llegar hasta aquí. Y gracias, de verdad, por escuchar con el corazón.